Bien, vamos a hacer un ejercicio en cual vamos a incluir SharePoint, Power Automate y Power Up. El ejercicio en sí va a consistir en que el área de recursos humanos nos solicitó un sistema para realizar la contratación de un nuevo personal, en donde vamos a crear un flujo que va a actuar de la siguiente forma. Va a recibir la solicitud de ingreso del nuevo personal, va a esperar, por eso está acá el símbolo de este relojito, va a esperar la aprobación de una entrevista psicológica. De acuerdo a esta entrevista psicológica, va a generar un, eh, va a generar un resultado y el resultado va a crear eh, una aprobación por sí o por no, si es contratado o no es contratado. Si no es contratado, va a enviar un correo, va a marcar en la lista que está en SharePoint al candidato como rechazado y el flujo va a finalizar. Por otro lado, si la decisión fue sí, aprobado, va a marcar el candidato en la etapa de la entrevista técnica, lo va a mandar, va a esperar la aprobación del departamento técnico, de acuerdo a su aprobación o no, lo mismo. Si es negativo, va a enviar un correo, va a marcar el candidato como rechazado y va a finalizar. En la primera etapa, si el candidato viene con la opción de el estado de la situación de él con respecto a su situación es pendiente y sigue para abajo pendiente. Hasta aquí está pendiente. Si es rechazado, termina como rechazado y aparece en la lista como rechazado. Pero si es aprobado, envía un correo al candidato y marca el candidato como seleccionado en la lista SharePoint y finaliza el flujo. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ir a SharePoint. Entonces buscamos en la nube, vamos a escribir y vamos a trabajar en la nube de FTech, FTech Chile, ¿cierto? Y en este caso, nosotros podemos crear, si no lo tenemos, vamos a crear un sitio en donde vayamos guardando nuestras listas, documentos, lo que queramos. Para eso voy a crear un sitio, si es que no lo tienen. Si ustedes lo tienen, pues trabajo en el sitio que ya tengo creado, pero en este caso especial voy a crear un sitio nuevo, va a crear un sitio de grupo, ¿ya? Que va a ser un espacio privado para colaborar con su equipo, o un sitio de comunicación que comparte y puede mostrar a cualquier público. En este caso, el sitio de un grupo dentro de el ámbito y estamos listos. ¿Ya? Le digo que voy a crear no una plantilla, sino que voy a crear un equipo estándar en SharePoint, vuelvo a insistir, estamos ahí, ese. Y le digo que quiero ocupar entonces la plantilla de equipo estándar. Para eso vamos a usar la plantilla dentro del display que nos muestra SharePoint y le asignamos un nombre al sitio. Entonces vamos a decir que el sitio se va a llamar, en este caso, que podamos ir guardando otras situaciones. Le voy a decir que este se va a llamar especial. Vamos a ponerlo con mayúscula quizás, o da lo mismo, sí, mejor, especial. Ese va a ser el nombre del sitio. Cuando tiene este símbolo de un asterisco, me dice que este campo es obligatorio. La dirección del correo electrónico del grupo, ¿ya?
que también es obligatorio. Nosotros podríamos cambiar este y le podría decir que es con respecto a este, ¿ya? A uno de los integrantes del equipo. Podría ser. O simplemente pongo cualquier cosa. No puede contener símbolos, ¿te fijas? Entonces voy a decir que este se llame el mismo, especial. Lo importante es que esté lleno, a él no le importa. Y la dirección del sitio va a quedar acá. Eso lo hace en forma automática. Estamos siguiente. Privado. El sitio va a ser privado. Y el idioma puede ser el que nosotros pretendamos. En este caso lo vamos a trabajar en inglés. Y digo, crear el nuevo sitio. Prácticamente lo que estoy haciendo es crearme una pequeña parcelita en la nube de Chartwell. Vamos a aplicar está aplicando la plantilla en estos momentos. Y luego le digo finalizar. Con eso ya tenemos nuestro sitio. Ahora bien, el sistema nos solicita que tenemos que tener una lista, debemos crear una lista en SharePoint en donde vamos anotando, en este caso, las solicitudes de empleo. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, lo que nos corresponde, ¿ya? Vamos a crear una lista en SharePoint y en la lista vamos a tomar los campos que vamos a querer o columnas. En este caso vamos a ponerle lo que queramos como nombre, ¿ya? Vamos a crear el renombre, vamos a nombrar una de las columnas como nombre del candidato. En la columna vamos a crear columnas de texto que tenga el correo del candidato y vamos a crear otra columna que sea de elección, o sea, un campo desplegable en donde vamos pues, a anotar a los puestos que puede postular dentro de la empresa, ¿ya? Y luego una columna de elección. Bueno, lo vamos a ver esto de la siguiente forma. Vamos entonces en SharePoint, en el sitio especial, vamos a crear un nuevo elemento. Y este va a ser una lista. SharePoint se va a encargar de decirme de qué tipo de lista. Entonces tengo listas, tengo formularios, tengo galerías, calendarios, panel. O puedo importar desde Excel, de CSV o una lista existente. En este caso voy a crear una lista en blanco y me pide, y esto es importante, que tengamos claros los nombres. Vamos a escribir un nombre para una lista, para esta lista, y le digo que estas se llaman, vamos a ponerla, vamos a hacerlo con mayúscula quizás, empleos. O sea, vamos a tener una lista en el sitio especial que se va a llamar empleos. Vamos a crear la lista y ya cuando tengo la lista, que viene solamente con una columna que es título, y vamos a agregar otras columnas. La primera columna, si pinchamos el spinner, ese spinner, y digo quiero configurar la columna y le voy a cambiar el nombre. Y este se va a llamar entonces nombre, vamos a escribirlo acá, perdón, nombre postulante. Y lo guardamos. Si continuamos con la guía, él nos está pidiendo que agreguemos una columna de texto con el correo del candidato. Entonces, agregar columna, aquí hay un símbolo más, agregamos columna y le decimos de qué característica va a ser la columna. De texto. Siguiente.
Me pide por el nombre, que es un campo obligatorio. Así que es entonces correo, correo. eh, Vamos a escribirlo con mayúscula la segunda parte, tratar de no dejar espacios, ¿ya? Solicitante. Una sola línea de texto y guardar. Luego nos dice que debemos agregar una columna a qué puesto está está postulando. Dentro de los puestos va a depender de cada empresa. Vamos a decir que vamos a agregar una columna. En este caso va a ser de tipo elección. Esa, elección, siguiente paso, y le damos un nombre. Le vamos a escribir acá puestos. Ahí. Y ponemos la opción. Entonces vamos a decir que la opción, una de las opciones es como técnico, puede ser con mayúscula o con minúscula, técnico, administrativo, por ejemplo, admi- administrativo, eh, un técnico, un administrativo, podríamos entrar acá, por ejemplo, operario, operario, agregamos otra opción en el botón donde dice agregar opción, otra opción, y le vamos a decir acá, por ejemplo, que está postulando a, qué sé yo, eh, portería, cualquier cosa, bodega, llamémoslo bodega. Y podemos agregar todas las opciones que nosotros queramos. Por el momento lo vamos a dejar así, y digo guardar. Ahí lo agrega. Y ahora lo que vamos a decir, ¿en qué estado está su solicitud? Obviamente cuando se inicia va a estar pendiente y va a entrar a la entrevista psicológica y puede ser rechazado. O pasa aprobado y pasa al área técnica y el área técnica lo rechaza. Por lo tanto, los flujos van a mandar de eso. Y el campo que van a actualizar desde el flujo va a ser el que vamos a agregar ahora. Vamos a agregar una nueva columna, también de elección, para que no pongamos cualquier cosa, solamente tres selecciones. El siguiente, y uno se va a llamar pendiente. Pendiente. Perdón. El nombre de la columna se va a llamar estado solicitud. Y las opciones van a ser, la opción uno va a estar pendiente, rechazado, y le agregamos la última opción que sea aceptado. Lo guardamos y ya tenemos entonces nuestra lista que se va a ir llenando de acuerdo a las solicitudes. Y esto se va a ir guardando en SharePoint, que es un receptorio de datos, que los va a ubicar esos datos en una lista, empleo, que a su vez esta lista de empleo está en un sitio especial, sitio o carpeta, que se llama especial. Eso es lo primero que, que vamos a trabajar en este caso. Y ahora lo que podemos hacer es ir a crear un flujo. En este caso, para crear el flujo, vamos a ir a Power Up. Vamos entonces a ingresar a Power Up. Ingresamos acá en la dirección, en el HTTPS, decimos que quiero entrar a un sitio que se llama Make Power Up. Make.
Es Make Power Up. Ahora no quiere trabajar. Ahí está. Makepowerup.com. Y él me entrega entonces el Make Power Up. Aquí también, para ordenarse, yo puedo buscar un grupo que se llaman soluciones. Vale decir, es una especie de carpeta general dentro del Power Up. Voy a ir a soluciones. Aquí tengo varias soluciones, ¿verdad? Pero yo voy a buscar una nueva solución. Una nueva solución. Y esta solución le digo que también se va a llamar casos, por ejemplo, especiales. Casos especiales. El nombre, casos especiales, lo voy a dejar tal como está. El editor. ¿Quién va a ser el editor de esto? Si buscamos dentro de la edición, ¿ya? Aquí me dice un montón de editores. ¿Ya? ¿Quién puede estar trabajando con esto? ¿Ya? En este caso, tengo que escribirle un nombre. Le voy a decir que sea Jorge. Ese. No me lo acepta. ¿Por qué? Porque tiene que ser parte de un integrante del grupo. Entonces, le vamos a cambiar. Le digo que quiero que sea alumno, podría ser. O lo buscamos aquí con el lápiz de edición. Perdón. Entonces lo podemos buscar. Y acá hay diferentes ejemplos que podríamos usar. ¿Ya? Aquí tengo editor Jorge y lo dejo ahí. Y la versión de esta solución es la versión 1.0. Lo voy a crear. Es la solución. Vamos a crearla. Y dentro de las soluciones yo puedo agregar muchas cosas. Vamos a crear entonces, deja que lo haga, está trabajando, ahí vemos el símbolo. Y dentro de esta solución, o también llamémosle, es que es una carpeta general que se llama casos especiales, que está inmerso en el Power Up. Y aquí no tengo nada, ¿se fijan? No tengo absolutamente nada. Y vamos a crear un flujo. ¿Para qué vamos a crear un flujo? Para que cuando en SharePoint nosotros agreguemos un postulante, se tomen ciertas decisiones. En forma automática va a mandar primero, va a enviar una entrevista psicológica, ahí será aceptado o rechazado. Si es aceptado, va a ir a una área técnica y el área técnica va a ser aceptado o rechazado. Si es rechazado, termina el flujo y queda como marcado en la lista como rechazado. Ahora, si es rechazado en el área psicológica, el flujo no continúa de ahí y queda marcado en la lista en SharePoint como rechazado. Pues bien, dentro de la aplicación que estamos haciendo, en que está la solución que acabamos de crear, vamos a flujo en la nube. Aquí tengo cero flujo. O lo otro que puedo hacer es lo siguiente. Puedo ir aquí donde dice nuevo y digo, quiero hacer una aplicación de automatización con un flujo en la nube y que sea automatizado. Vamos a entrar a esa área y aquí siempre me va a preguntar, siempre porque tengo el nombre del flujo. Entonces le vamos a decir que este se va a llamar F, por ejemplo, F con contrataciones. Contrataciones. Listo. Teniendo el nombre del flujo, lo que sigue a continuación para la creación de este flujo de la nube automatizado es buscar quién
desencadena la acción. Vale decir, ¿cuál va a ser que el flujo reaccione y actúe? En este caso aparece el listado de los desencadenadores o trigger. Dice, cuando se envía una respuesta nueva. No, no estoy trabajando con un formulario de Microsoft. Cuando se crea un elemento. ¿Dónde se crea el elemento? Fíjese, aquí aparece el símbolo de SharePoint. ¿Dónde tengo yo mi lista? En donde voy a ir inscribiendo a los postulantes. En una lista en SharePoint. ¿Ah? Por lo tanto, cuando se crea o se modifica un elemento en SharePoint, podría ser una de estas dos. Pero yo voy a preferir esta. Cuando se crea un nuevo elemento en SharePoint, SharePoint, está el símbolo ahí, lo activo, marco el tick y le digo que vaya a crearme este flujo. Lo vamos a crear. Y lo primero que aparece es el desencadenador. Dice cuando se crea un elemento, ¿dónde? Aquí está el símbolo, en SharePoint. Y él me va a preguntar la dirección del sitio, porque en SharePoint hay muchos sitios y en esos sitios hay muchas listas o documentos. Entonces se va desglosando la carpeta. Vamos a buscar entonces la dirección del sitio, la miramos, la va a empezar a cargar y aquí me aparece un sinfín de sitios que si yo no guardase las listas o documentos en algún sitio en especial, voy a ser bastante engorroso en buscarla en una nube. Por ejemplo, podría ser en un gran terreno, ¿ah? Eh, no voy a encontrar lo que yo quiero, pero si le digo, mira, eso está en esa parcela o en ese sitio, ahí sí que lo encuentro. Entonces el sitio se llama especial, seleccionamos la dirección y dentro de ese sitio pueden haber muchas cosas. Pero en este caso me pregunta por el nombre de la lista, en donde se van a crear nuevos elementos. Buscamos, digo que la lista, la única lista que tengo ahí es empleo. Y ya tendríamos nuestro desencadenador. O sea, en la medida que yo actúe y agregue en SharePoint, en la lista empleo, agregue un nuevo postulante, el flujo se va a activar. Pero por el momento, el flujo no está haciendo nada. Va a detectar solamente en SharePoint, ahí está el símbolo, en SharePoint, va a detectar que la lista cambió, se agregó un elemento. A continuación, ¿qué debo hacer? Según el flujo que estábamos visualizando nosotros, ya, me dice que hay que una aprobación podría ser del departamento psicológico. Necesito que llegue, que se analice una aprobación psicológica. Por lo tanto, en el flujo, voy a generar ese nuevo paso. Se va a ir creando una especie de cadena o flujo. Nuevo paso. Y aquí me dice que elija una operación. Aquí está el símbolo. Y yo tengo que buscar una aprobación, o sea, una operación que sea referente a aprobaciones. Vamos entonces, aquí en el buscador universal, le digo que vamos a buscar aprobaciones. Eso me va a ir reduciendo lo que yo necesito. Aprobaciones. Y aquí está, con su símbolo de aprobación, que es ese. Y le digo que hay muchas acciones de aprobación. Esperar una aprobación, crear una aprobación, iniciar y esperar una aprobación, iniciar y esperar una aprobación de texto, ¿ya? Y algunas otras cosas que se refieren al chatbot. ¿Qué necesito yo? Necesito iniciar una aprobación y esperar la aprobación. Esa. Iniciar y esperar una aprobación. Vale decir,
le digo a alguien que tiene que actuar entrevistando al postulante y, y necesito después de eso que me dé una respuesta. Si es sí o si es no. Si es aprobado o rechazado. O pendiente. ¿Ya? Si pasa mi entrevista psicológica, él seguiría pendiente dentro del contexto general hasta que pase el área técnica. Entonces voy a decir que el nuevo campo, la nueva función que voy a agregar va a ser iniciar y esperar una aprobación. Y aquí nos queda. En este paso, él nos está diciendo aquí que necesitamos agregar qué tipo de aprobación o cómo quiero que funcione este paso. Para eso, seleccionamos aquí nuevamente en las selecciones, donde está este que se llama mostrar opciones. Está cargando. Y aquí está, una aprobación secuencial, va a decir que necesita 3, 4, 5 aprobaciones, no es el caso. Aprobar o rechazar el primero en responder. Aprobar o rechazar, todos deben aprobar, porque si hay más de un integrante dentro de ese departamento, yo elijo, si uno responde que sí o rechazado, esa será la acción. Pero si digo aprobar o rechazar, todos deben aprobar, tendría que esperar a todos los que le envíe iniciar esta aprobación, tendré que esperar todo ese caso. Lo importante ahora, voy a elegir este caso de abajo, de que dice respuestas personalizadas y esperar todas las respuestas, por si hubiera más de un destinatario a que haga la entrevista. Si hay uno solo, bueno, le doy el de abajo, pero lo importante acá es que sea respuestas personalizadas. Si selecciono ese campo, va a trabajar y me va a agregar entonces, ya tengo el tipo de aprobación, va a ser respuestas personalizadas, esperar todas las respuestas. Y las respuestas personalizadas tengo que decirle yo, ¿cuál es la alternativa que tiene? ¿Cómo me responde? ¿Sí o no? ¿Aprobado o rechazado? O lo que yo quiera. Entonces, en este caso, me está preguntando aquí opciones de la respuesta. Digo que quiero que sea, por ejemplo, OK, pasó la entrevista. Y la segunda opción que le puedo dar sería agregar un nuevo elemento dentro de iniciar y esperar una aprobación, de cómo se configura, agregar un nuevo elemento, ese, y le vamos a decir no aprueba, no aprueba, perdón, no aprueba. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, creamos que él nos responda por OK o no. Ahora, si continuamos hacia abajo, yo diría que es fundamental. Cuando me pregunta por el título, que es un campo obligatorio, yo le voy a decir que esto es respuesta, le voy a escribir respuesta a la solicitud de entrevista. Y voy a poner psicológica. Psicológica. Eso lo vamos a escribir como título. ¿Por qué? Porque después me dice que hay que mandar un correo o que se destine si va a ser rechazado o aceptado por el psicólogo o psicóloga. Por lo tanto, ese correo tiene que llevar, vale decir, un encabezado, en este caso, título. ¿Asignado a quién? Aquí entonces, en la asignación, yo voy a referirme, puedo escribir, si hago un clic sobre el campo de asignación, aquí me dice agregar contenido dinámico. Contenido dinámico es datos que ya están en SharePoint o en Power Up.
Entonces, cuando yo activo contenido dinámico, me aparece este display. Entonces me está diciendo a quién estoy asignando esto. Entonces, si yo busco acá, ¿ya? No aparece el correo o el teléfono, no, el correo en este caso, del psicólogo o psicóloga, que tiene que ser parte del grupo de trabajo, porque solamente todo esto va a funcionar para un grupo. Así lo dijimos, ¿ya? Cuando lo formamos. Entonces voy a asignado a y escribo la dirección. En este caso, vamos a escribir, perdón, el integrante del sitio o del grupo, que en este caso, para estos ejemplos de la escuela de informática, es alumno escuela informática, @escuelainformática.cl, una dirección de correo. Seleccionamos y listo. Luego me pregunta por el campo detalles. ¿Cuáles son los detalles? El nombre del postulante, a qué cargo postula, ¿ya? Y quizás otros datos más. ¿Dónde están esos datos? ¿O dónde se pueden anotar? En la lista. ¿Dónde está la lista? En SharePoint. En el flujo. ¿En dónde están? En el primer paso. Y el primer paso queda aquí. Dice, cuando se crea un elemento, y le digo que quiero agregar asignado a, perdón, en detalle, quiero saber el título. ¿Qué es lo que es el título? El que cambiamos aquí como nombre del postulante. En la lista, en SharePoint, título, voy a hacer, después lo vamos a corregir, espacio, espacio, y quiero saber a qué está postulando. Entonces le digo, valor puesto, ese. Eso le va a llegar al psicólogo o psicóloga. ¿Ya? El título que va a tener el correo dice respuesta a la solicitud de entrevista psicológica. Le va a llegar a, en este caso, a este correo, en este caso alumno, y el detalle que va a aparecer en el correo va a decir el nombre del postulante y el puesto al que está solicitando. Pero estos detalles se sacaron de contenido dinámico. Ya con eso estamos en este paso. Luego, ¿qué me está preguntando? Dentro de la arquitectura del flujo, nosotros pusimos aquí, cuando existe este rombo, es que se va a tomar una decisión. Estamos en espera de esa decisión si es sí o es no. Si es no, va a ser estos pasos que vamos a ir viendo cómo se gestiona el flujo. Vamos entonces. ¿Qué paso debo agregar ahora? Que esto de aquí se abra en dos posibilidades. No o ok. Que fueron lo que creamos, si ustedes se fijan, en las respuestas personalizadas. ¿Es ok o no? Pues bien, vamos al nuevo paso. Y este nuevo paso tiene que ser que haya una condición. Por el momento está con este símbolo, ¿ya? Y aquí cuando se ve condición o control, puedo entrar a control. Si seleccionamos control, ¿ya? Tengo todas estas. Aplicar a cada caso, finalizar, modificar, repetir. ¿Ya? Veámoslo en qué se mueve esto. Si le digo condición control y me acerco a esto, ¿ya? Ahí lo voy a hacer un clic sobre condición control y me abre en las condiciones de acuerdo a la respuesta. En caso positivo va a ser esto, en caso negativo va a ser esto. ¿Qué voy a hacer entonces? La condición la tengo que fijarla acá, aquí. Tengo que elegir un valor.
si me pongo a elegir un valor, ¿cuál es el valor que busco? Dentro de los dinámicos, le digo que quiero saber el resultado. ¿De qué resultado se habla? De cuando iniciamos este campo. Iniciar y esperar una aprobación. Yo quiero saber qué resultado hubo ahí. ¿Resultado? O me marca un resultado, disculpe. Y cuando le digo que es igual a, yo debo elegir dentro, el resultado puede ser igual a OK o a no. Si le digo OK, tiene que ser con la, si está con mayúscula, será con mayúscula. Y le digo condición OK. Vale decir, si yo apruebo la entrevista psicológica, este se va a ir por el lado positivo. Si le rechazo en la entrevista psicológica, va a abrir un ramal hacia el caso negativo. En el caso negativo, según nuestra arquitectura, es que tengo que enviar un correo dando el rechazo y posteriormente ese marcar el candidato como rechazado. ¿Dónde? En la lista. Vamos entonces, vamos a ir por el lado negativo y dentro del campo, en caso negativo, vamos a agregar una acción, no un paso, una acción en caso de que esto fuese negativo. Agregamos una acción y me dice entonces que lo primero que tengo que sería enviar un correo, en este caso podría ser al postulante, pero para verificar que así llegue esto, yo voy a decir, entrar dentro de todas las posibilidades que tengo de operaciones, es el correo. Y digo que quiero enviar una notificación por correo electrónico versión punto 3. Es lo que me está diciendo que está disponible. Entonces vamos a enviar una notificación. Cerramos. Y me dice, ¿a quién? En este caso, para ver lo que esto funcione, lo voy a dirigir también al único integrante del grupo de esto, por casos didácticos, es el alumno. Alumno@escuelainformática.cl. Ese. Y el asunto. Cuando alumno, aquí debería ir el correo del grupo del psicólogo o psicóloga. Pero como no tengo ese caso, y ese correo deberá llevar acá de qué asunto se trata. Entonces le digo, respuesta al, al resultado de la entrevista. Entrevista. Aquí está. Cuando me pregunta por el cuerpo, ese, debo indicarle aquí cuál es el cuerpo del correo. Si buscamos dentro del cuerpo, aquí dice iniciar y esperar una aprobación. Pero yo también puedo dirigirme aquí de cuando se crea un elemento, que ahí es donde están los datos que yo requiero. Entonces, si buscamos acá, aquí está iniciar y esperar una aprobación, que es este paso. Si podemos decir, si hay otro paso más abajo que me permita llenar, entonces digo, cuando se crea un elemento, ¿ya? Entonces digo, quiero saber el título, espacio, espacio, y quiero saber a qué puesto iba, se refería. ¿Te fijas? Y este caso me dice que cuando fue rechazado, va a ser esto. Hasta ahí vamos bien. Y luego, según el flujo, me dice que en caso negativo, después de enviar el correo que fue el alumno fue rechazado, ¿ya? Le debemos agregar entonces otra opción.
aquí. Agregamos y esperamos una acción. ¿Dónde se va a agregar la función que fue rechazado? Aquí arriba, en este campo, en este paso. Acá por la condición va a ser sí o no nomás. Agregamos una acción, una nueva acción dentro del caso negativo. Y este va a ser que aquí finalice el flujo. Hasta aquí no más llegó. Eso es lo que podríamos determinar. Si hay que reparar esto, lo vamos a reparar. Digo, finalizar. Buscamos con el buscador. Finalizar. Finalizar. Podemos escribir completo. Y aquí dice finalizar el control. Si seleccionamos finalizar, entonces él me pregunta, cuando finalice el flujo, ¿en qué estado? ¿Por error? No. Le digo que me lo agrega acá, que es por correcto. Vale decir, no está finalizando por una falla, sino que está finalizando por esta condición. Esto que está aquí. Ahora, tenemos que ir a ver qué ocurre con el caso positivo. En el caso positivo, si miramos nuestra arquitectura, dice que debe... disculpen, aquí me salté algo. Aquí dice que hay que marcar el candidato como rechazado en la lista SharePoint. Aquí me salté un paso. Sí, a ver, no estoy seguro, voy a mirarlo. Aquí finalicé. Y no, hay un paso adicional que no me acordé. Después de enviar el correo, hay que marcar el candidato como rechazado. Eso me faltó. ¿Y dónde está eso? La lista en SharePoint. Disculpe. Entonces, este finalizar, simplemente lo elimino ese paso. Podemos buscar aquí los tres puntos virtuales y le digo que quiero que sea eliminado. O podría haber agregado uno adicional ahí. Entonces, después de enviar el correo electrónico, me falta entonces algo que, que vaya en SharePoint a marcar el candidato como aceptado o rechazado, porque todavía la lista no lo sabe. Buscamos entonces agregar una acción y dentro de estas acciones yo ya sé que mi lista está en SharePoint. Por lo tanto, la nueva acción en el buscador voy a partir con ¿qué me ofrece SharePoint? Seleccionamos el grupo SharePoint con este símbolo, ¿ya? Y acá está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar datos adjuntos, aprobar la solicitud para unir el sitio de central, cancelar, conceder acceso a un elemento, copiar archivo, copiar carpeta, crear elemento, crear un nuevo conjunto. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo tengo que ver, ¿qué es lo que me sirve? En nuestra arquitectura dice que era marcar el candidato como rechazado. Entonces, si podemos buscar acá, obtener archivo, agregar datos adjuntos, tendríamos que buscar algo que nos sirva, cancelar, copiar la carpeta, crear archivo, crear elemento, crear una nueva carpeta. Aquí tenemos que definir estado de aprobación de contenido, dejar de compartir. Bueno, todas las opciones que aquí podemos tener. ¿Cuál es lo que yo quiero hacer? Entonces vamos a mirar dentro de las instrucciones que ustedes ya las tienen. ¿Ya? Vamos a decir que cuando se vaya a crear eso, ya vamos por acá abajo ¿ya? Vamos bastante rápido. Vamos a mirar a qué se refiere con ese paso. Entonces, actualizar elementos. ¿Por qué? Porque ya está puesto en la lista. Entonces vamos a dentro de SharePoint y que si no me aparece aquí, no lo encuentro, escribo con el buscador y le digo actualizar y aquí está, ¿ven? Actualizar elemento. Ese. Vamos a seleccionar y aquí está.
Entonces, como hay muchos sitios en la nube, yo tengo que decirle, me pregunta, actualizar elementos. ¿A dónde? ¿En qué sitio? Lo buscamos, cargando, y digo que quiero en el sitio especial. Él me va a preguntar, en ese sitio especial hay lista, ¿me puedes dar el nombre de la lista? Seleccionamos, y la lista se llama empleo. Y aquí es donde está la gran duda. Cuando me pregunta por el identificador, ese, yo no puedo poner cualquier cosa aquí. Esto tiene que referirse a algo que esté relacionado con la lista. Dentro, te fijas, dentro de cuando se crea un elemento, me pregunta por el ID. El ID o identificador es un número secuencial en la lista que se agrega en forma automática. Entonces, el primero que aparece en la lista va a tener el uno y así sucesivamente el 2, el 3, los siguientes postulantes. Pero en este caso, el identificador que debe ir ahí es cuando se crea un elemento, desde SharePoint es el ID. No puede ser otro. Si vemos la lista, nombre postulante, correo solicitante, puesto, estado de solicitud, no está el ID, pero sí está. Lo que pasa es que está oculto. Entonces, si buscamos aquí donde dice agregar columna, y digo mostrar dentro de las opciones que ofrece, mostrar o ocultar columna, digo que me muestre el ID. No es necesario, pero solamente mostrar. Y aquí está. Y ahora no hay nadie aquí con ningún ID. Este número es irrepetible. Bueno, continuamos entonces con el ID. Y ahora podemos agregar el título, para actualizar el elemento. Podemos poner aquí cuál es el título. Entonces buscamos dentro de esto, podemos buscar dentro del actualizar el elemento. Con el ID basta. ¿Fija? ¿Por qué? Porque acá estos no son campos obligatorios. Los voy a dejar así por si hay que corregir para que veamos cómo funciona. Puesto, valor del puesto, estado solicitud. Este sí tenemos que llenar. Como se fue por el lado negativo, y cuando vaya a actualizar el elemento, en el estado solicitud, valor del estado solicitud, le voy a decir que fue buscando con el desplegable, rechazado. Porque aquí, una vez que ha sido rechazado, termina el flujo y lo va a anotar en la lista rechazado. ¿En qué etapa fue rechazado? No lo va a mencionar. Volvemos entonces, cerramos actualizar el elemento y ahora me dice, según la arquitectura, me está diciendo que debo finalizar el correo. Fíjense, lo voy a mostrar realmente. Finalizo el flujo. Ahí está. Fin del flujo. Ahora sí, agregamos una nueva acción en caso negativo y decimos que la operación va a ser en el buscador acá, abajo. ¿Dónde está finalizar? Algo que se refiere a finalizar. Disculpen. Finalizar. Y está aquí. Finalizar. Es una etapa de control. Hasta ahí finalizamos. ¿A consecuencia de qué es la finalización? Correcto. O sea, siguió el flujo y hasta aquí llega. Correcto. Y ahora sí que ya está. En todo caso, este flujo va a funcionar hasta cuando solamente se rechace. Porque en el caso siguiente, esto es, no sigue. ¿Qué pasa si es positivo? Eso aún no lo hemos determinado.
Ahora, en la medida que vayan avanzando con el flujo, cada cierto momento guarden. Guardar, ya guardando. Se va a demorar un poquito. Guardar. ¿Se? Y cada vez también sería bueno entrar a donde dice comprobar, comprobador de flujo y me dice que no hay errores. Ahora, cuando hayan fórmulas, si la fórmula está escrita bien, no va a haber errores. Pero puede que haya elegido una fórmula mala, que no es lo que yo quería. Él la va a pasar. No hay un error en la fórmula, hay un error en la fórmula que estoy ocupando. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Bueno, y ahora aquí continúo. En el caso positivo, ¿qué pretende hacer? En el caso positivo, que es este, dice marcar el candidato en la etapa de entrevista técnica. Es lo mismo que este, el que vamos a hacer, pero ahora va por el lado positivo. Vamos a eso. Y digo que en el caso positivo vamos a agregar una acción de nuevamente marcar un elemento. Si le digo marcar, eh, marca, no aparece lo que yo necesito. A lo mejor estoy ocupando el léxico que no corresponde. Entonces voy a ocupar actualizar elemento. Si buscamos ese, digo actualizar, actualizar, y dice entonces, ¿dónde puedo actualizar? Puedo actualizar en Planner, en Excel, que tiene el símbolo ahí, Excel. No, lo que tengo yo a actualizar es en SharePoint. Es similar a este. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decirle? Cuando dice este, actualizar elemento, entonces buscamos dentro de SharePoint también acá, actualizar elemento. Actualizar elemento. ¿De qué elemento? ¿En qué sitio? Nuevamente, en el sitio especial, el nombre de la lista dentro de ese sitio, se llama empleo, y el identificador, nuevamente, me queda solamente el ID. Y el estado de solicitud, digo que sigue para abajo, ahora estando pendiente. ¿Por qué? Porque aquí, dentro del lado, si la hubiera sido una respuesta negativa, termina y queda como rechazado. Pero cuando seguimos por el lado positivo, aún está pendiente la postulación del puesto. Vamos a cerrar y ahí estamos. Actualizar elemento, ese de aquí. Una vez que continuemos, hay que darle ahora un nuevo paso. Ya no es una acción. En caso positivo ahora, digo, quiero cargar ahora un nuevo paso. Nuevo paso. Ya terminó esto. Por el lado negativo termina el flujo, por el lado para acá sigue. Nuevo paso. Y ahora el paso que tengo que a continuación es una nueva aprobación ahora, pero ahora del departamento técnico. Buscamos. Entonces le decimos que la operación que quiero hacer dentro de este paso es nuevamente aprobación y, y lo hacemos. Primero tenemos que crear la aprobación, decirle al departamento técnico que te voy a mandar a esta persona para que me la apruebe o me la rechace. Entonces digo que quiero iniciar y esperar una aprobación. Tipo de aprobación nuevamente. Lo mismo que hicimos acá arriba. Este va a ser respuestas personalizadas y esperar todas las respuestas. Como hay una sola, no hay problema. Ahí va. Y lo mismo. Opciones de respuesta puede ser OK,
Y el nuevo elemento le decimos no, no fue aprobado. ¿Ya? Podemos ponerlo con mayúscula o con minúscula porque es uno nuevo. Y estamos listos. Cuando le digo que voy a iniciar la aprobación, yo tengo que ponerle un título aquí, porque él va a recibir un correo, el departamento técnico. Entonces le vamos a decir referente, eh, entrevista, entre, entrevista a solicitante. ¿Asignado a quién? ¿Quién va a hacer esta entrevista? Si en el grupo hay alguien que es del departamento técnico, se le manda a ese correo. Pero en este caso, como tengo uno solo, digo que quiero mandarlo a, nuevamente, al único que tengo. En este caso, para la Escuela de Formación Técnica es alumno. Ese. Y los detalles que van a aparecer cuando le llegue el correo por Outlook o Team. En este caso, Outlook. Detalle. Digo que eh, solicitante, ¿ya? Solicitante, podría ser ese, ¿ya? Pero además le voy a agregar dos puntos, ahí yo lo escribí, solicitante, agregar dos puntos, y digo agregar un contenido dinámico, ¿ese? Y digo quiero desde no actualizar el elemento, porque esto puede que no sean, lo que yo quiero ir a la raíz del problema, digo que queda cuando actualizamos un elemento tampoco, sino que voy a ir a la raíz, cuando se crea un elemento. El detalle, el solicitante, es, el nombre está en título. Voy a separarme un poco con espacio. Digo, puesto, puesto, lo hago en el puesto, ¿no? Dos puntos, espacio, espacio, y el valor. Entonces la persona del departamento técnico va a saber con quién está hablando, a quién está entrevistando. Hasta aquí vamos. ¿Ya? Cerramos y guardamos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Según nuestra arquitectura, tenemos que, ¿cierto? Aquí está la aprobación, y esa aprobación aquí está en la etapa de la entrevista. Vamos a decir que la etapa de la entrevista está aquí, iniciar y esperar una aprobación. Aquí se está siendo entrevistado. Por tanto, hay que crear un nuevo paso, que va a ser de acuerdo a lo que pasa aquí, la condición en la que sale de esta entrevista. Generamos un nuevo paso, y este va a ser condición. Buscamos, dentro de las operaciones hay un control y hay una condición. Y lo único que hace esto es abrirlo en dos opciones. Y las opciones están acá arriba, las acabamos de generar nosotros, que es OK o no. Entonces vamos a decirle, perdón, en la condición elegimos un valor que es el resultado de iniciar y esperar una aprobación 2. Fíjate, aquí puede haber un pequeño problema. Aquí tengo dos aprobaciones. Esa, la primera que es el psicólogo y la segunda técnica, pero como es la misma, lo único que cambia es a quién está, y dice 2, entonces yo puedo cambiarle el nombre a esa. Aquí en los tres puntos virtuales, digo que quiero cambiarle el nombre. Y este 2 lo voy a cambiar, le digo que esto es departamento técnico. Entonces ahora sí le digo, en la condición 2 voy a elegir un valor, que es el resultado de la aprobación. ¿De dónde? Del departamento técnico. De ese resultado. Si es igual a OK, se va a ir por el lado bueno. Si es negativo, se va por el lado malo. Negativo. Y en el lado negativo, ¿cierto? Es lo mismo. Tenemos que enviar una notificación, actualizar el elemento y finalizar. Vamos entonces a eso. El correo lo podríamos enviar si quisiésemos.
pero quiero enviarle un correo, en este caso, a alguien del grupo, a la gerencia, sugerencia o como quieran que lo llamen. Entonces, le digo, en caso negativo, ahí lo vamos a ver cómo funciona. Caso negativo, aquí, agregamos una acción y que sea correo. Lo mismo, enviar una notificación por correo electrónico. ¿A quién? En este caso, como digo, tengo un solo personaje dentro de esto. O sea, será alumno, un correo. Ese. El asunto a tratar es resultado de entrevista departamento técnico. Y el cuerpo de eso. Entonces, ¿qué puedo poner dentro del correo? Cuerpo. Le digo que se refería, buscamos, a establecer elemento, no. Fíjense, voy a cometer errores para que se vean y quiero poner el nombre del postulante, espacio, espacio, el puesto, ese, y con eso me basta. Podría poner estado de solicitud para que vean cómo queda. Aquí está. Vamos a enviar ese correo y después agregamos una nueva acción que hay que marcarlo en la lista. Agregar una acción y tengo que buscar esto mismo. ¿Te fijas? Perdón, ese, la condición, me dice actualizar elemento. ¿Dónde? Entonces vamos a mirar. La otra acción que hay dentro del caso negativo es en SharePoint. Podemos buscar aquí por SharePoint primero. Acá abajo. SharePoint. En SharePoint, los grupos de SharePoint, le digo quiero, todo esto está dentro de SharePoint, le digo quiero actualizar. Buscamos entonces dentro de SharePoint, actualizar elemento. Y me dice, bueno, yo voy a actualizar el elemento, pero tú tienes que decirme en qué sitio. En el sitio especial. El nombre de la lista que está en ese sitio, empleo. Y el identificador, nuevamente, solamente, te fijas que hay más ID ahora. Elemento 2 el ID, que es el mismo, ¿ya? Pero yo prefiero tomar el original. Cuando se crea un elemento que es el primer paso dentro del flujo, que viene directamente de la lista, ese es el ID. Y aquí podemos seguir agregando más cosas, pero en el estado de solicitud ahora, en este caso, como es negativo, le digo que está rechazado, ese, y lo va a modificar en esa lista. Una vez que ya termina el caso negativo, le agregamos una nueva acción, que es esa, y será finalizar. Finalizar, y ahí termina el flujo, perdón, finalizar, y buscamos entonces finalizar el control, debido a qué, a que ya se terminó correctamente. Y aquí vamos. Entonces se está creando un flujo. Y ahora lo que concierne, es decir, que una vez que hemos hecho eso, ahora es, en el caso positivo, vamos a enviar el correo que fue aceptado. Entonces, en caso positivo, vemos acá, aquí no hay que agregar una acción en el caso positivo. No. Según esto, me dice que hay que enviar un correo y después marcar el candidato como seleccionado y finalizar el flujo. Veamos si así es. Esto es cometer errores, pues se puede volver atrás. Entonces, agregar una acción, en caso positivo, ese, correo, enviar una notificación por correo y luego lo mismo. ¿A quién? ¿A quién le vamos a enviar? En este caso va a ser, como le digo, el único que tengo, alumno, de la escuela informática.cl.
El asunto es resultado, entrevista, técnica, y el cuerpo. Digo que a quién le hice la entrevista. Mire, lo voy a dejar tal como está. No voy a escribir nada. Y voy a escribir XXX. Nada más. Cerramos eso. ¿Y ahora qué viene? Tengo que actualizar la lista. Agregamos una acción. Y le digo que en SharePoint, aquí puede que esté cometiendo error, pero lo vamos a corregir. SharePoint. Y le digo que quiero actualizar, actualizar elemento. ¿Qué elemento? Nuevamente, en el sitio, en este caso especial, el nombre de la lista, empleos, el identificador que viene desde cuando se crea el elemento, es el ID, y el estado de la solicitud ahora va a ser el último, aceptado. Aquí estamos. Y luego viene, podríamos finalizar acá el flujo. Veamos, ¿cierto? Aquí dice fin del flujo. Si no, va a quedar esperando. Agregamos una nueva acción, o podría ser un nuevo paso, ¿no? Le digo, agregar una acción. Vamos a ver. Le digo que sea finalizar. Finalizar. Finaliza a título que está correcto. Ese podría ser el caso. Guardamos el flujo y lo mejor que podemos hacer ahora, antes de cantar victoria, puede que esto esté todo mal. Voy a comprobar el flujo. Me dice que no hay errores. Al menos él no detecta nada extraño. Pero yo podría haberme equivocado en las direcciones de los flujos. Lo voy a probar. En el símbolo de probar, probar. Primero manualmente. Manualmente lo marcamos, manualmente, y lo voy a probar. Cuando hacemos esta acción, es lo que va a hacer. Me dice, para verlo funcionar ahora, vamos a agregar un nuevo elemento de la lista en la carpeta de SharePoint. Vamos a la lista. Digo que voy a poner como nombre postulante en la lista. Digo, agregar un nuevo elemento a la lista, no una columna, un elemento, un dato. Entonces lo voy a poner acá que se llama, el postulante se llama Copito. El correo solicitante, si es que tiene un correo al Copito, en este caso no lo tiene, al puesto que estaba postulando era a un técnico y el estado de la solicitud parte con pendiente. Esto también lo podemos mejorar. Ahí se lo explico cómo vamos a mejorar esto. Para no estarlo escribiendo, le digo guardar. Ya lo hizo. Eso, lo más probable, que esté activando el flujo. Dice aquí el flujo se está ejecutando y marca el primer paso como que se cargó un nuevo elemento. El flujo va a permanecer en esta situación hasta cuando llegue la aprobación de la etapa psicológica. ¿Dónde va a llegar esa? A un correo, porque así se lo dije. Entonces vamos en el Power Up y ese correo fue enviado al Outlook y vamos a esperar que llegue acá. Dice aquí, se unió al grupo especial, pero esto fue a las 15:44 y aún no ha llegado. Y ahora sí me llegó un correo. Me dice, respuesta a la solicitud de entrevista psicológica, que lo escribimos. O mirarlo. Y me dice entonces acá. Me dice que la fecha de creación, el nombre es Copito y técnico. Esto fue lo que lo escribimos en uno de los pasos que ahí lo voy a mostrar.
y le digo que voy a aceptar al copito. O sea, pasa la entrevista psicológica, le digo, ok, y envío el correo, la respuesta. Dice la acción se completó correctamente, volvemos al flujo, y ahora dice que creo una condición, y ahora me dice correcto, pasa esa, y va a iniciar y esperar una aprobación del departamento técnico. Por lo tanto, el flujo ha mandado un correo al departamento técnico. Volvemos al aula y vamos a esperar que llegue esa solicitud. Ahí llegó. Entrevista solicitante. Entrevista solicitante. Me dice, solicitante ahora, copito. ¿Te fijas? Distinto. Pues yo lo escribí distinto cuando se genera la solicitud. Puesto el que está postulando al departamento técnico y le digo, ok, aprobado y lo envío. Y ya está. Volvemos al flujo si queremos. Y ya creó. Y aquí hay un X. ¿Fija? Hay una condición. Y envió nuevamente un correo. Y aquí estamos. ¿Fija? El lado negativo no se fue, pero se fue por el lado positivo. Hizo todo lo que tenía que hacer y finalizó el flujo. El resultado final de esto es que si voy al sitio especial en SharePoint y voy a ver la lista, ¿fija? Aquí hay un error. ¿Fija? Quedó como pendiente el copito, cuando debió haber sido aceptado. Entonces, hay un error en el flujo, que es el que tenemos que empezar ahora a corregir. Aquí, según esto, el flujo lo hizo todo correctamente, pero en alguna parte algo está mal. Si estoy en el flujo, le digo editar el flujo y vamos a ir aquí en esta condición. Esperar una aplicación de departamento técnico. Aquí está donde dice solicitante, título, puesto, que está en el correo. Si buscamos la condición 2, tengo el resultado OK, ¿ya? Y por aquí vamos. Aquí es donde está el problema. Dentro de actualizar el elemento, ese, aquí está aceptado, te fijas. Aquí es donde está el error. No hizo esto. No actualizó. El nombre de la lista no actualizó esto. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a seleccionar y voy a tomar este paso y lo voy a eliminar. Podríamos seleccionar este, lo elimino, mejor de acá, eliminar el paso, ese, y este finalizar también lo voy a eliminar, ese, eliminar. Ahora sí, podríamos dejarlo hasta ahí. Y ahora después de todo esto voy a crear un nuevo paso. Podría ser de esta forma. Podríamos tratar de mejorarlo de esta forma. Después de la condición, vamos a crear un nuevo paso, ese, y le digo que quiero saber desde SharePoint, vamos a hacerlo aquí, desde SharePoint, veamos si lo hace. Le digo que quiero actualizar un elemento. ¿Qué elemento quiero? ¿En qué lado? Cargando el sitio especial, el nombre de la lista, empleo, el identificador, aquí no me puedo equivocar, es ID, y acá nos va a decir que el estado del valor de la postulación es aceptado. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Estamos listos? Voy a guardar
Vamos a ver si así funciona, si no tendremos que mejorarlo. Y voy a probar nuevamente, manualmente, vamos a probar manualmente, probar el flujo. Eso tengo que ingresar un nuevo postulante. Aquí hay algo raro. Vamos a ingresar un nuevo postulante, nuevo elemento, y este se va a llamar el, el Luis. El puesto que viene administrativo, el estado, aquí donde puedo que tenga un problema pendiente, este puede ser el problema. Lo voy a volver a probar, guardar, y ahí el flujo se va a activar. Ahí dice, el flujo se está ejecutando, dice, y se creó un nuevo elemento, él detectó que se creó un nuevo elemento. Iniciar, esperar una aprobación, y va a mandar un correo. Listo, llegó el correo. Lo vamos a ubicar. Este. Entonces me dice aquí, don Luis administrativo, y este caso lo voy a rechazar. Lo vamos a enviar, quiero ir probando el flujo paso por paso para detectar dónde está el paso malo. Volvemos entonces al flujo. Venga. Y aquí la condición lo rechazó. Si abrimos esto, venga, me dice que lo rechazó, finalizó el flujo y no siguió el flujo por abajo y lo rechazó. Y debió haber actualizado la lista. Si voy al correo, me dice entonces respuesta al resultado de la entrevista. Luis administrativo, aquí no puse qué es lo que le ocurrió. Ahí, como le digo, lo vamos a corregir, siempre y cuando esto funcione. Vamos a especial, empleo. Acá estamos. Refrescamos esto y ahora está. El copito ahora está bien, fue aceptado. El Luis fue rechazado. Ya el flujo está funcionando. Quizás el único error que cometí fue haberlo hecho funcionar y no haber refrescado la lista. Pero hay que verificarlo. Voy a cargar otro, pero fíjense ahora. No voy a probar el flujo. Incluso el flujo, le digo que quede en edición y voy a crear, ahora lo voy a hacer automático. Entonces le digo que voy a agregar un nuevo elemento a la lista que se va a llamar eh, Carol. Podemos poner el correo. El puesto que estamos dando Carol es a administrativo y el estado de la solicitud. Esto lo voy a cambiar. Parte con pendiente. Pero yo puedo partir de aquí equivocadamente y eso es un error que cometí. Voy a guardar eso y estamos listos. Vamos a ver, ¿se fijan cómo la idea no se repite? Bueno, vamos a ver entonces ahora los correos, porque el flujo está funcionando igual. Y vamos a ir a ver, que esperemos que llegue el correo, primero al psicólogo, esperemos un poquito. También podemos refrescar acá, ahí no llega, ahí no está llegando. Me lo muestra. Listo, ahí llegó. Entonces tenemos respuesta a la solicitud de entrevista psicológica. Me dice que doña Carol está postulando el puesto administrativo. Vamos a decir, como tiene Santos en la corte, le digo, ok, aprobada, y la envío. Ahora se fue al área psicológica, perdón, al departamento técnico. Y debiera llegar un correo al departamento técnico. Me voy a quedar acá. Este circo pobre si uno la hace de todas. Entrevista al solicitante.
Y me dice que para el departamento técnico, solicitante Carol, puesto administrativo, la aprobamos también y la enviamos. Listo. Ahora volvemos a la lista y ahora la voy a refrescar la lista. Actualizamos la lista y aquí está, ¿ves? Entonces el flujo con esto ya está funcionando. En el siguiente video vamos a ver cómo agregamos postulantes desde un formulario. Por ahora, esta es entonces SharePoint con Power Automate.